Eh, esta proclama profética tenemos que hacerla nuestra, cada uno de nosotros. Tenemos que encaminarnos en buscar que realmente este año sea el año de nuestra libertad. Porque todos y cada uno de nosotros podemos decir que somos libres porque nos movemos para cualquier lado. No tenemos las manos atadas, no tenemos los pies atados, tenemos nuestra boca para poder hablar. Pero estaremos buscando la libertad en el camino correcto. Estaremos buscando la libertad que el mundo da, o estaremos buscando la libertad que nos da Jesucristo. Hay muchas preguntas que nosotros nos podemos hacer y analizarnos a ver en pos de qué estamos caminando. Como vemos, el mundo ofrece una libertad, pero una libertad, el otro día el pastor decía que es una libertad condicionada, la que nos ofrece el mundo. Ponía el ejemplo él de un prisionero que le dan libertad y está bajo condiciones de que tiene que ir a firmar cada semana, ¿va? Está libre, pero no puede salir de determinado espacio, no puede salir a otro país. Cada semana él tiene que ir a firmar un papel a los juzgados. Entonces, en vez de nosotros, el mundo los tiene así, con libertad, pero con una libertad que Él nos pone condiciones, mientras que Cristo nos da una libertad verdadera. Así como están sentados, les voy a pedir que oremos para que sea el Señor tomando el control de esta palabra en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar finalizando un mes más, Señor, de los que tú nos regalas, Señor, de este nuevo año que iniciamos, Señor. Estamos, Señor, encaminándonos, Señor, buscando esa libertad que tú nos das, Señor, y te pido que seas tú en esta noche ayudándonos, Señor. Me pongo en tus manos, Padre, que sea usted, Señor, en el nombre de Jesús, tomando el control de esta palabra, Señor, que sea una palabra que sea para edificación, una palabra que sea la necesaria, Señor, de la que necesita tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, en esta noche. Espíritu Santo, toma el control de todo, Señor. Espíritu Santo, que seas tú guiándome en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, le doy en el nombre de su Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Esta noche, para los que están anotando, vamos a hablar bajo el tema verdaderamente libres. Como les decía, el mundo nos ofrece una falsa libertad, donde tenemos libertad para pecar, donde nos permite hacer lo que queramos, hacer lo que pensamos, nos enreda en los placeres, en las lascivias, el alcohol, las drogas, las fiestas, la infidelidad, la ira, la contienda, los celos, las griterías, envidia, odio, chisme, orgullo, pleito, adulterio, altivez, fornicación, amargura, rencor. Estos son algunos de los aspectos de las cosas que el mundo nos ofrece a nosotros como libertad. Pero realmente esa no es la libertad que Cristo nos da. Nosotros podemos decir que somos libres porque podemos ir de un lado para otro. Pero realmente podemos seguir siendo esclavos del pecado. Aunque tengamos libertad para movilizarnos, el pecado siempre va a ser, lo va a alcanzar y vamos a seguir siendo esclavos del pecado. Vamos a estar espiritualmente atados. Aunque tengamos las manos sueltas, el enemigo
va a querer atarnos, va a querer impedirnos que nosotros avancemos. Quizás nosotros no le ponemos importancia a este tipo de ataduras, pero realmente el Satanás, que el Señor lo reprenda, él nos ata de cualquier manera, busca la manera de cómo tenernos en medio del pecado a cada uno de nosotros. Les voy a pedir que busquemos en el libro de San Juan capítulo 8. Vamos a leer del versículo 31 al 36. San Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse los que se pusieron de pie. Aquí podemos ver varios puntos en estos versículos. Que el primero dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto significa que significa vivir en Él. Es la posición que debemos tener todos los cristianos. También significa permitir que su palabra llene nuestra mente, dirija nuestra voluntad y nos transforme. Y que le permitamos a Cristo que nos quite todo lo malo, toda deslealtad, todo lo que no es importante, con el fin de que podamos permanecer en Cristo de todo corazón. Cuando dice que tenemos que permanecer en Él, es esto lo que quiere decir, que nosotros tenemos que estar con Él, tenemos que estar todo el tiempo, con toda nuestra mente, todo nuestro corazón en Él. También el segundo punto dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sabemos que la palabra de Dios es la verdad. Y si nosotros conocemos la palabra de Dios, dice que seremos libres. Y conocerla no solamente es tenerla y que la alcemos en la casa. Eso no es conocerla, tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla, tenemos que buscar aprender de lo que nos dice la palabra de Dios. Para poder ser libres tenemos que tener un conocimiento pleno de lo que es la palabra de Dios. Por eso dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Sabemos que Jesucristo también es la verdad. Cristo es la verdad, y solo en Él podemos encontrar la verdadera libertad y ser verdaderamente discípulos de Jesús. La verdad también es la palabra de Dios, y estudiándola, leyéndola y escudriñando seremos libres. La verdad tiene un poder libertador sobre la mente humana, seducida, esclavizada y corrompida al engaño del pecado. La verdad no solo nos hace libres, sino que también nos advierte y nos ayuda para evitar caer en caminos que no nos convienen.
Si podemos nosotros leer la palabra de Dios y estudiarla, ahí vamos a encontrar consejos que nos da para poder nosotros evitar fracasar en diferentes situaciones. Nos va a enseñar a evitar que caigamos en el pecado, que seamos esclavizados. Gracias al Señor Jesús podemos evaluar o tomar mejores decisiones. Podemos ver las cosas con mayor claridad a la luz de la verdad, a través de la palabra de Dios, y ajustarnos a lo que la buena y perfecta voluntad de Dios quiere para cada uno de nosotros. Aquí hay algo fuerte para cada uno de nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros orar para que una persona sea liberada si nosotros seguimos con ataduras? Un ciego, dice la palabra de Dios, no puede guiar a otro ciego. Un atado no puede desatar a otro atado. Nosotros seguimos con ataduras, seguimos esclavizados o presos, seguimos mintiendo, seguimos comprando diarias y ya siendo cristianos, seguimos comprando lotería, seguimos leyendo el horóscopo, seguimos adorando ídolos, seguimos creyendo en agoreros, seguimos creyendo en adivinos, en brujos, en santeras, y ya siendo cristianos. Eso no pasa aquí en la iglesia de Filadelfia, eso pasa en otras iglesias, ¿verdad? Aquí todos buscamos la libertad que Cristo nos da. Amén. Necesitamos conocer la verdad para ser libres y pedirle al Espíritu Santo que Él nos quite toda ceguera espiritual, que rompa toda cadena de maldición que venga arrastrando, que vengamos arrastrando de nuestros antepasados, pudriendo todo yugo que nos esté oprimiendo, rompiendo toda atadura que nos está impidiendo movernos libremente y que nos está impidiendo servirle a Dios. En unas iglesias que tal vez hemos estado visitando, que personas que se dicen ser libres, ¿verdad? Y cuando están las alabanzas, parece que tienen las manos amarradas hacia atrás. No salmean, no cantan. Entonces, no podemos decir que una persona, un cristiano así es libre, ¿no? Cuando nosotros tenemos libertad, gritamos, aplaudimos, saltamos, corremos. Es cuando el Señor nos da plenamente una libertad a nosotros. Mientras si estamos atados, no lo podemos hacer. El punto número 3 dice la palabra del Señor: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Podemos ver que la palabra de Dios nos liberta. El Hijo de Dios nos liberta y el Espíritu Santo también nos liberta, porque dice la palabra del Señor que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, el tercer punto dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad solo la podemos encontrar en Jesucristo. El que ha sido libertado por Cristo es verdaderamente libre. Cada uno de nosotros, si hemos sido libertados por Cristo Jesús, seremos verdaderamente libres. Cristo nos libera de todo pecado, de todo lo que nos tenga atado y esclavizado. Cristo nos perdona y nos lava con su preciosa sangre. Él murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Si nosotros buscamos realmente a Cristo Jesús, buscamos conocer de su palabra, buscamos a llenarnos de su Espíritu Santo, verdaderamente seremos libres. Y no vamos a tener ninguna atadura, nada que nos impida movernos, nada que nos impida poder servirle a Dios.
No vamos a tener nada que nos impida en poder venir a los discipulados, en poder venir a aprender más cada día de lo que es la palabra del Señor, en buscar más de Cristo. Solo Cristo nos puede dar una verdadera libertad. Es el único que nos puede ofrecer una verdadera libertad a cada uno de nosotros. Estuve buscando en el diccionario lo que significaba la palabra libertad. Y en el diccionario de la lengua española define la palabra libertad como la facultad que tiene el ser humano de obrar o no obrar según su inteligencia y antojo. Esa es una definición. Otra definición es que libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. También libertad es el estado o condición en que se encuentra un individuo que no está en condición de prisionero, coaccionado o sometido a lo que ordena otra persona. La libertad en estos tiempos actuales tiene de ser entendida como un derecho y aspiración, por lo que una persona hace todo lo que puede y quiere sin conocer límites y censura. Ya cuando esto se da en la libertad, ya esto es como libertinaje, ¿verdad? Cuando ya no hay límites ni hay censura. A esta forma de entender la libertad es también aplicada a los pensamientos y sentimientos, las cuales pueden fluir por donde le plazca, como le convenga o como creemos que conviene. A esta forma se le conoce como libertinaje. Ya no es una libertad normal, sino que ya es algo que se sobrepasa de lo que es la libertad. Pero sucede que esta libertad nos libra, más bien, esta libertad no nos libra, más bien nos apresa. Así la persona se torna esclava de su propia voluntad, de sus propios pecados y esclava de su manera de vivir. El significado de la palabra libertad en los diccionarios bíblicos es la capacidad del hombre para actuar o no actuar de una manera haciéndolo responsable de sus actos. La palabra libertad se usa en la palabra de Dios de diferentes formas, como la libertad otorgada por medio de Cristo para los que permanecieron prisioneros de Satanás. La libertad que genera tener la conciencia libre de cualquier culpa o remordimiento generada por algún pecado o falla cometida. Y vamos a ver en el libro de Gálatas capítulo 1 versículos 3 y 4. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 1 versículos 3 y 4. Dice: gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Podemos ver aquí que dice que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Él es el único que perdona pecados, es el único que puede verdaderamente hacernos libres a cada uno de nosotros. También el término libertad en la Biblia se origina de la palabra hebrea chop, la cual puede ser traducida como libertad o hacer libre de la esclavitud. Es una libertad que Dios otorgó al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, donde estaban esclavizados. Si usted se recuerda, cuando
Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva al desierto. Este pueblo estaba esclavizado. Lo tenían con cargas pesadas los egipcios al pueblo de Israel. Y a esa libertad que le otorga Dios ahí al pueblo de Israel, en hebreo es kopchip. Y vamos a ver ahí mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues firme en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sabemos que en aquel tiempo estaban el pueblo de Israel esclavizado, estaban con un yugo de esclavitud. Entonces nosotros como cristianos ya no podemos volver a ese tipo de esclavitud. Ya no podemos seguir atados de esa forma. Tenemos que ser realmente libres. La palabra libertad en el griego es eleuteros, que es cuando Jesús dice que seremos libres por medio de su verdad y por medio de Él, libres del pecado. Y vamos a ver en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Podemos ver, dice que tenemos redención por su sangre. Cada uno de nosotros que lo aceptamos como nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, tenemos la redención de Él. Somos limpiados y lavados con su sangre. Cada uno de nosotros tenemos esa libertad de parte de Él. El sinónimo de la palabra libertad es libertado, salvado, rescatado, redención. También es soberano, es independiente, autónomo y también es emancipación. La palabra libertad es lo opuesto de cautiverio, esclavitud, atadura, ligadura o servidumbre moral, espiritual y física. Hoy en día escuchamos hablar de varias formas de libertad. Ejemplo, está la libertad de culto, está la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociarnos. Y estos tipos de libertad que por lo general se convierten en libertinaje o en libertad condicionadas por Satanás, en un mundo que está siendo atacado por dificultades, por enfermedades, por diferentes problemas económicos, por ocupaciones, por afanes, por depresión, estrés, por circunstancias adversas, donde el enemigo tiene atadas a las personas, las tiene esclavizadas. El enemigo de un montón de formas nos quiere mantener a nosotros con la cabeza agachada, nos quiere mantener inmovilizados para que nosotros no podamos alabar libremente al Señor. Y vamos a ver ahí mismo en Colosenses donde estábamos viendo en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Miren hermanos, dice la palabra del Señor que a libertad hemos sido llamados.
Nada más que no tenemos que usarla para hacer lo malo. Esta libertad que nos da Cristo es para hacer cosas buenas, para hacer todo lo bueno. En veces nosotros creemos que cuando salimos del culto y estamos afuera, en veces somos otras personas, ¿va? Ya no somos igual como cuando estamos aquí. Ya nos peleamos con el vecino, con nuestra propia familia nos peleamos, con nuestro hermano de la iglesia allá afuera ya nos peleamos. Pero a esa libertad no nos ha llamado Cristo. Él nos ha llamado a que nosotros hagamos lo bueno. No podemos estar haciendo lo malo y siendo cristianos. Vivimos en un mundo lleno de maldad y de pecado. Los seres humanos hemos distorsionado el verdadero significado de la libertad y lo hemos convertido en libertinaje, donde pensamos que podemos hacer lo que se nos da la gana y lo que queremos. La palabra de Dios dice que ninguno que milita se enreda en las cosas de esta vida o en las cosas de este mundo. Ninguno que milita, ninguno que es cristiano, ninguno que es seguidor de Cristo, ninguno que busca el evangelio, ninguno que profesa la fe de Cristo se enreda en los asuntos de este mundo. Dice que ninguno se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que es cristiano se enreda en los negocios de este mundo. El enemigo utiliza cosas que no podemos ver, cosas invisibles, como ligaduras, ataduras, cargas espirituales, yugos espirituales, cargas de opresión, cadenas espirituales. Estas ejercen poder en la vida de las personas que impiden el movimiento y el avance, aislándolo y destruyendo la libertad de una persona. Cuando tenemos nosotros ligaduras, ataduras de parte del enemigo, nos impide que nosotros podamos movilizarnos libremente. Como les decía, tal vez nosotros podemos decir que sí, ¿verdad? Nos podemos mover, pero cuando venimos a la iglesia, aquí es donde demostramos realmente si somos libres o no. Porque en ocasiones, aún aquí adentro de la iglesia, el enemigo nos mantiene atados. Este tipo de elementos están presentes en la vida de las personas y afectan de tal manera que nos impiden realizarnos como personas, nos impiden avanzar en los propósitos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, nuestra familia, nuestro hogar y nuestra dependencia. Una atadura es un elemento espiritual que impide el movimiento y el avance y destruye la libertad de una persona. Hay cosas que nosotros no la podemos ver, porque la palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? Sino que contra principados y potestades de las tinieblas. Entonces hay cosas espirituales que nosotros no las podemos ver. Aparentemente nosotros no nos vemos afectados, pero el enemigo busca la manera de cómo obstaculizar nuestro avance. Él en veces nos pone unas paredes donde nos hace llegar hasta ahí, no nos permite seguir avanzando. Por eso es que hay tanta negatividad para poder aprender más de la palabra de Dios, porque el enemigo pone barreras, nos pone duda de la capacidad que tenemos cada uno de nosotros, pone obstáculos para que nosotros no podamos avanzar y no podamos buscar más del Señor cada día. El enemigo sabe por qué lado nos puede atacar a nosotros.
Y eso es lo que busca Él cuando nos impide que nosotros podamos venir a buscar a Dios libremente aquí dentro de la iglesia y en nuestros hogares. Si podemos ver, hay tanta tecnología ahora que nos quitan el tiempo de poder tener la intimidad necesaria con el Señor, de poder leer la palabra de Dios. Hay un montón de cosas que nos quitan el tiempo, la televisión, el celular nos quita el tiempo a cada uno de nosotros, porque nosotros no nos sabemos programar. El Señor nos regala 24 horas al día y la mayor parte del tiempo la dedicamos para hacer cosas que no nos edifican, que no nos van a hacer, a tener un crecimiento espiritual conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Las escrituras utilizan diferentes figuras para ilustrar cómo opera una atadura. La ilustra como un yugo, como cuerdas, como pesadas cargas, como grilletes, como cadenas. Todo esto tiene algo en común, que oprimen y atormentan a las personas. Cuando nosotros tenemos una atadura ya bien fuerte, que la hemos dejado avanzar, esas cosas nos atormentan, nos oprimen. Dice la palabra de Dios que el faraón dice que oprimía al pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud. Lo oprimían, no lo dejaban ni respirar. Todo el tiempo pasaban ellos trabajando. Entonces, cuando nosotros tenemos algún tipo de atadura, esto nos oprime y nos atormentan. Toda atadura con el paso del tiempo termina desarrollándose en un hábito y una conducta destructiva. Una atadura también es un hábito espiritual de destrucción, en donde se acelera el deterioro físico y espiritual y moral de la persona. Las ataduras se fundamentan con el pecado, la maldad, la iniquidad, y la fuente que lo alimenta son el anhelo, el deseo, la ira, el odio, el rencor, la amargura, la raíz de amargura, una relación inapropiada, una relación peligrosa y obstinada, una obsesión con algunas personas o cosas. Vemos que algunas de estas cosas se dan en las personas, ¿verdad? Por ejemplo, dice una relación peligrosa y obstinada. Hay veces que más que todo se da en los jóvenes, ¿verdad? Pero también se da en los adultos. Cuando se les da un consejo, porque tal vez una relación que ellos quieren, ¿verdad? No les conviene. Esa se vuelve una relación obstinada. Esa palabra obstinada es también es necio, es terco. Dicen que cuando la persona está enamorada, ¿verdad? No entiende de razones, entonces ahí se da en esta relación peligrosa y obstinada. Cuando se quiere obtener algo a costa de cualquier forma. También una obsesión con algunas personas o cosas es otra que también se da bastante cuando se obsesiona a una persona. Un ejemplo, una hembra por un varón, ¿verdad? Hay veces que las relaciones no convienen y están obsesionadas que esa relación se tiene que dar. Se vuelve peligrosa esa relación. Lo mismo de la mujer con el hombre y el hombre con la mujer. También hay veces que nosotros nos obsesionamos con tener un televisor grandísimo, ¿verdad? Ya no queremos el pequeñito que tenemos, el cabezón, sino queremos tener uno grande. Y si no lo podemos conseguir a las buenas, aunque sea lo robamos, ¿verdad? Para poderlo obtener. Entonces se vuelve una obsesión eso.
Eso es una obsesión al tener algo que nosotros no tenemos la capacidad de obtenerlo, pero de cualquier forma queremos tener aquello. Los jóvenes con los tenis, ¿verdad? Los jóvenes con los tenis, miran un par de tenis que es caro, de buena marca, de cualquier manera quieren obtenerlo. Entonces eso se vuelve una obsesión en la vida de cada uno de nosotros. Cuando tenemos esas cuestiones, todas esas son ataduras también que nosotros tenemos. Y en veces decimos, no, eso no es nada del enemigo, pero no. Hay cosas que cuando no es por la vía correcta, por el camino correcto que lo vamos a obtener, todas son cosas que el enemigo le ponen a cada uno de nosotros para poder obtener algo, aunque sea de manera ilegal. Cuando una persona no trata a tiempo una atadura, esta irá echando raíces hasta establecer otra atadura y luego otra atadura hasta que la persona queda en completa cautividad. Las grandes ataduras comienzan con pequeñas puertas abiertas y van creciendo y arraigándose hasta el punto de convertirse en fortalezas y luego en maldición. Por eso necesitamos ser libres por medio del conocimiento de la palabra de Dios, del conocer a Jesucristo, y necesitamos tener al Espíritu Santo de Dios. La libertad que se encuentra en los límites establecidos por Dios tiene como resultados felicidad, dicha, gratitud. En cambio, ser esclavo del mundo, los resultados son imperfección, ideologías equivocadas, debilidades, pecados, muerte, infelicidad. Y vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor aquí. Dice, como libres, dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, porque por lo general eso nos pasa a nosotros, cuando decimos que tenemos libertad, pero libertad para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Por lo general hacemos casi siempre lo malo, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de conducirnos. Debemos de recordar que la libertad verdadera se basa en la ley de Dios, dando lugar a que la humanidad exprese su libertad de forma correcta. Tenemos que evitar aprovecharnos de la libertad otorgada por Dios y queramos convertirla en libertinaje. No podemos aprovecharnos nosotros de que Dios nos da libertad y queremos hacer allá afuera lo que se nos venga en gana. Tenemos que tener claro que la vida cristiana no es una vida de prohibiciones, sino de una verdadera libertad de hacer lo que le agrada a Dios. Porque por lo general eso es lo que dicen, ¿verdad? Cuando se les invita a la iglesia. No, dice que ahí en la iglesia, dice, le prohíben a uno, dice, hacer esto, hacer lo otro. Pero la verdad que aquí a nadie se le prohíbe. La palabra de Dios es la que nos prohíbe hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que buscar como cristianos es agradar a Dios. Eso es lo que debemos de buscar cada uno de nosotros. No agradar al vecino, agradar al hermano de la par. Tenemos que buscar agradar a Dios. Esa es la meta de cada uno de nosotros. Vamos a ver un ejemplo de
de la libertad que da el Señor Jesucristo. En una sanidad que hizo, le hizo a una mujer que dice la palabra de Dios que estaba encorvada. Y vamos a ver en Lucas capítulo 13, versículos 10 y 17. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. Dice la palabra del Señor que dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que de hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Mire, un espíritu de enfermedad tenía. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y se quedó sentada donde estaba. Así dice la palabra de Dios. Se quedó sentada donde estaba. Dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar en esto, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desatáis en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Oiga quién la había atado a esta mujer 18 años. Satanás había atado 18 años. No se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba con todas las cosas gloriosas hechas por él. Aquí en el versículo 16, cuando dice de ligaduras, estaba viendo yo que una ligadura es algo que mantiene unido dos cosas. Lo mantiene hasta apretado. Una ligadura es algo que hasta lo ciñe, lo marca. Entonces, esa es una de las cosas que también el enemigo usa para detenernos a nosotros. Dice que esta mujer, dice, tenía 18 años, dice, de estar padeciendo esa enfermedad. Un espíritu de enfermedad, dice. Esa mujer, dice la palabra del Señor que estaba encorvada. Esa mujer solo podía ver hacia abajo. No podía ver ni a los lados, ni para enfrente, ni hacia arriba. Esa mujer solo podía ver hacia abajo, no podía ver para otro lado, por esa enfermedad que el enemigo le había puesto. Así los quiere tener el enemigo a nosotros. Lo quiere tener que solo estemos viendo agachados, que solo estemos viendo el piso, no podamos alabarle y adorarle a Él. Por esto es que esta noche tiene que ser una noche donde nosotros podamos expresar esa libertad que cada uno tenemos en Cristo Jesús. No podemos seguir agachados, no podemos seguir estando solamente sentados en una silla sin hacer nada. Tenemos que buscar la manera de cómo alabar y glorificar a Dios. Esta mujer, esa enfermedad le impedía enderezarse. Estaba imposibilitada esta mujer de poder servirle al Señor. Estaba imposibilitada de poder alabar al Señor. Así el Señor quiere tenerlo, así el enemigo quiere tenerlo a nosotros. Que aunque venimos a la iglesia, estamos atados de nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca.
Así como esta mujer, pero el Señor la vio y la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ellas. Se enderezó luego y glorificaba a Dios. Esta mujer no se quedó callada, no se volvió a quedar callada, no se volvió a quedar sentada donde estaba. Cuando nosotros somos verdaderamente libres, no hay nada que nos impida alabar a Dios y glorificar a Dios. Yo me imagino que esta mujer, después de que recibió la sanidad de parte de Dios, le agradecía al Señor. Lo glorificaba, le decía: gracias, Señor, por lo que has hecho en mí. Gracias porque me has sanado. Gracias, Señor, porque eres maravilloso, eres poderoso. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Toda alabanza, digno eres de toda adoración, digno de toda majestad, digno de todo poder, Señor. Toda la gloria y honra es para ti, Padre. Me imagino que esta mujer nunca volvió a quedarse callada después de lo que el Señor hizo con ella. Y cuántas cosas no ha hecho el Señor con cada uno de nosotros, y en veces no queremos nosotros servirle al Señor. Vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17. Vamos a ir finalizando ya. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. Dice la palabra del Señor: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No podemos quedarnos callados donde está el Espíritu de Dios. No podemos estar sin hacer nada. Tengo una conclusión aquí que dije: todos los que venimos a Cristo venimos con una gran necesidad en nuestra alma. Necesidad de ser sanados, de ser liberados, de ser restaurados, de ser perdonados. Entendemos que si Cristo hace la obra, tendremos una nueva vida. En esa nueva vida somos libres, libres de toda atadura, libres para decirle no al pecado, libres para mantenernos en oración y en comunión con Dios todos los días. Venimos a ser de Él y para Él. Esto es lo que no entendemos como cristianos, que ya no es tiempo de estar a medias entre el mundo y la iglesia. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, y el Señor en su misericordia nos ha hecho partícipes de su reino. Ahora tenemos que ser verdaderamente libres por medio de su palabra, por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Les voy a pedir que se pongan de pie. Le voy a pedir al hermano Erling que nos ministre unas alabanzas. Vamos a orar para que sea el Señor y el Espíritu Santo ayudándonos a ser verdaderamente libres. Padre, en esta noche, Señor, te doy gracias, Señor, porque me permitiste, Señor, compartir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que seas tú, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos dé esa libertad que necesitamos, Señor, esa verdadera libertad, Señor. No queremos, Señor, seguir, Señor, con la libertad que el mundo da, Señor, porque es una libertad condicionada, Señor. Dice tu palabra que si el Hijo del hombre os libertare, seremos verdaderamente libres, Señor, y creemos, Señor, que solo tú nos puedes dar esa libertad que necesitamos, Señor. En esta noche, Señor, te damos las gracias, Señor, te glorificamos.
Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Te damos todo el honor, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, de ser exaltado. Solo tú eres digno de ser alabado, Señor. Ya no queremos seguir siendo iguales, Señor. Ya no queremos seguir pensando que tenemos libertad, Señor, pero todavía tenemos ataduras, Señor, que nos están impidiendo poder servirte, Señor, de la mejor manera, Señor, en el nombre de Jesús. Todavía, Señor, tenemos cosas, Señor, que nos impiden, Señor, poder alabarte, Señor. Así como esta mujer, Señor, que tenía esta enfermedad, Señor, que estaba encorvada, Padre, en el nombre de Jesús. Y tú la liberaste, así queremos que nos liberes a cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Que podamos venir, Señor, a tu casa, Señor. Podamos entrar, pues, Señor, por tus puertas con acción de gracias, Señor. Y podamos entrar a tus atrios con alabanza y adoración, Señor, en esta noche. Queremos exaltar tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos darte, Señor, lo que tú mereces, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Bendecimos, Señor, tu gran amor que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te exaltamos, Señor. Te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Toda gloria, toda la honra, toda la majestad es para ti, Padre. Todo el poder, Señor, la alabanza y la adoración, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ver hecho ese sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, para que cada uno de nosotros fuéramos libres de pecado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Fortalézcanos cada día para poder seguir adelante, Señor. Poder, Señor, decirle no al pecado, Señor. Decirle no, Señor, a todo aquello que nos pueda estar afectando, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdenos y denos la fortaleza necesaria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta noche, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Llévanos a la cruz, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Solo ahí podemos encontrar, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Sí, Señor. Que no se nos olvide, Señor, el sacrificio que tú hiciste, Señor, en el nombre de Jesús. Que no se nos olvide, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en esta noche. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Lleva mi alma al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad.
solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Recuérdanos la cruz, Señor, símbolo de libertad, pero no para seguir pecando, sino para vivir en obediencia. Dele palmas al Rey de Reyes y Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar para ser despedidos. Iglesia, no olvidemos, este próximo domingo habrá ayuno congregacional. Si usted nunca ha practicado un ayuno, amado, venga. Si nunca ha estado en un culto de ayuno, experimente, iglesia. Empecemos el año sometiéndonos al Señor y resistiendo. Y dice la Biblia que el diablo va a huir de nosotros, pero tenemos que someternos antes. Vamos a orar para ser despedidos. Incline su rostro, por favor. Dios y Padre bueno que estás en gloria, te damos las gracias por la inmensa oportunidad y el privilegio que nos dice, Señor, de poder estar aquí, oír tu palabra y ser edificados. Bendecimos la vida de nuestro hermano Elías, de su esposa y de toda su familia, Señor. Hoy bendecimos la vida de tu iglesia, también aquellos que han estado a través de las diferentes plataformas, Señor, de redes sociales. Les bendecimos aquellos que estuvieron a través del canal de televisión, hasta donde este sonido pudo llegar, Señor. Bendecimos cada uno. Hoy permítenos ir hacia nuestros hogares en paz, con bien, que tu ángel acampe a nuestro alrededor y que tu sombra omnipotente esté sobre cada uno. Reprendemos todo espíritu de accidente, de muerte, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice: Todo la tomé.